Bueno, eh, una noche más de viernes en el que vamos a compartir la hermosa palabra de Dios y esta noche vamos a compartir algo tenemos que hacer nosotros. Y voy a comenzar con una ilustración. Generalmente en proyectos, en el financiamiento de proyectos o inclusive en donaciones, alguna vez hemos debido escuchar que, no sé, tal vez una institución del exterior, un banco, un país pone una parte del dinero para, no sé, para realizar tal vez un proyecto de agua potable en alguna población y dicen que la población tiene que poner su contraparte, ¿no? Y aunque es una pequeña parte, comparado con lo que el organismo financiador va a dar, o comparado con lo que el país que está financiando o dando la donación va a dar, sin embargo, igual se exige una contraparte que puede ser que el país que está recibiendo la donación o la comunidad que está recibiendo la donación ponga un 10%, un 20%, pero siempre es mucho, mucho menos de lo que el que está donando el dinero va a poner. Y vamos a ver que hay en la palabra una figura muy parecida. Y comencemos. Vamos a compartir ahora, bueno, nuestro texto base y vamos a compartir 4 fragmentos más de los evangelios en los que vamos a notar que hay una característica recurrente. Juan 6 del 1 al 11. Este va a ser nuestro texto base y vamos a ir identificando puntos claves de esta lectura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, eso dice el evangelista Juan, porque él ya sabía lo que había de hacer. Felipe, como respondería cualquiera de nosotros, le dijo, 200 denarios, ni mucho dinero, nos permitiría comprar el pan suficiente para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, sin embargo, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los de los peces, cuanto querían. Entonces, este milagro lo conocemos, hemos debido escuchar muchas veces esta lectura, ¿no? Y aquí hay varios puntos importantes. Y uno de los importantes es que Jesús hace multiplica lo que tenía un muchachito, ¿no? Pero de muy poco multiplica tanto que llega a sobrar. Y vamos a ir subrayando algunas cosas. Aquí está la imagen de cuando Jesús multiplica los panes y los peces, pero lo que queremos resaltar esta vez es que Jesús siempre espera que hagas algo. Por eso hacíamos la ilustración de la contraparte en un financiamiento, por eso el título de la palabra que estamos compartiendo ahora, pero
nosotros también tenemos que hacer algo. Jesús espera que hagas algo para recibir tu milagro. En este caso, por ejemplo, el niño entregó todo lo que tenía para que Jesús pueda multiplicar. Nos haríamos una pregunta. ¿Jesús no habría podido aparecer de la nada comida? O sea, esta consulta se refiere a si Jesús es todopoderoso, como que lo es, como que lo era, ¿no? ¿No podía él haber hecho de que aparezca pan y peces así como un acto de magia? Seguro que hubiera podido, porque para él nada es imposible. Pero lo que vamos a ver es una característica reiterada en los milagros de Jesús, en los que él espera que el que va a recibir el milagro o los que van a recibir el milagro, como en este caso, que fue una multitud, y no hablábamos solo de 5,000 personas, o sea, se hablaban de 5,000 varones, ¿no? Y en ese tiempo y el formato del relato de ese tiempo solo señala a los varones, pero sin embargo habían mujeres y niños más, ¿no? Posiblemente, si cada varón estaba con unas 2 personas, no sé, su esposa y tal vez un hijo o 2 hijos, lo más probable es que estos se hubieran redondeado casi a 20,000 personas. 20,000 personas que son alimentadas de la entrega de unos cuantos peces y unos cuantos panes. Pero Jesús esperó que alguien tenga que dar algo, y ese algo lo dio un niño. Una vez que nosotros ponemos algo de nuestra parte, ¿no? Lo que vamos a ver en las otras lecturas que también vamos a ver, es que una vez que ponemos de nuestra parte, que ponemos esfuerzo, que ponemos fe, Jesús multiplica y multiplica en abundancia. Pero el primer paso usualmente espera que sea el nuestro. Otra cosa que vemos es que siempre Jesús agradece a Dios antes de obtener lo solicitado. Jesús da gracias por el pan y por el alimento que Dios le iba a dar. Te doy gracias, Señor, por el alimento que nos darás, pero lo da antes de que se produzca el milagro. Ese es un acto de fe que también es esperado de parte de nosotros cuando vamos a ser merecedores de su gracia y vamos a ser los merecedores de la multiplicación de algo en nuestras vidas. No estamos hablando aquí de la doctrina de la prosperidad ni de la mercantilización de la fe, ¿no? Eso es bueno aclararlo. O sea, no estamos diciendo que como algunas veces se señala, no, si tú das dinero, entonces vas a tener salud. Si tú das dinero, si tú das 10 bolivianos, vas a recibir 200, ¿no? Entonces, ese es un modo mercantilista de ver nuestra relación con Dios. Es un modo de como estar pagando los servicios de nuestro Dios, ¿no? Yo te doy dinero, estoy pagando un servicio, entonces, como yo he pagado, tengo que recibir lo que espero. Sin embargo, las bendiciones y la relación que tenemos con Dios, las bendiciones que Él nos dará, será de acuerdo a su soberanía. Podremos dar dinero y cuando lo hagamos, será porque así nuestro corazón lo manda, porque nos damos cuenta que nosotros somos bendecidos todo el tiempo y que por amor a nuestro Señor queremos también retribuir la obra que es necesaria para que su palabra sea esparcida por otras personas, pero nunca deberemos hacerlo como un simple trueque, ¿no? Yo te doy y tú me das. Entonces, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que siempre, y vamos a ver en las siguientes lecturas, cuando estamos esperando un milagro, tenemos que, Dios está esperando que nosotros demos algo, que nosotros demos alguna acción en fe.
¿no? Que demos algún paso en fe, que demos gracias por lo que vamos a recibir, obviamente en fe, pensando en que lo vamos a recibir, pero también siempre siendo conscientes de que la soberanía de Dios sabrá si ese es el camino por el que nos va a llevar o nos va a llevar por otro. Otro ejemplo de esto es Juan 11, 38, 44, la resurrección de Lázaro, que es otro pasaje de la palabra que conocemos de memoria, ¿no? Y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque son ya 4 días que falleció. Y si recordamos esta lectura, Jesús había recibido el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, pero pese a eso siguió haciendo otras cosas, siguió en otras actividades de su ministerio, en otra población. Y les digo a sus discípulos, vamos a ir, pero no vamos a ir ahorita, en otras palabras. Entonces Jesús se retrasa, llega cuando ya Lázaro muere, y para todos ya no había esperanza. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí estamos viendo otro tema recurrente. Si crees, es decir, si tenemos fe, le dice a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y luego entendemos que Jesús se retrasó para que todos puedan dar gloria a Dios. Porque de repente si no lo encontraba muerto y lo sanaba, hubieran dicho, no, los medicamentos, las medicinas que le hemos dado, eso es lo que lo ha sanado. Pero a veces Dios también espera llevarnos al extremo, para que al llevarnos al extremo, percibamos en toda su magnitud el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Yo, por ejemplo, he tenido un accidente terrible, tengo una fractura en la espalda, tengo planchas y tornillos. Ha sido un milagro el hecho de que no haya quedado paralítico. Pero a veces Dios nos tiene que llevar a ese extremo para que recién podamos reconocer la obra de sus manos. Entonces, volviendo a la lectura, le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos, y vamos a ver en la siguiente lámina, porque vamos a hacer un punteo de todas estas cosas de las que estamos hablando ahora, de que otra vez Jesús pide algo, pide la piedra, que quiten la piedra. No podía haber Jesús hecho de repente como Superman, ¿no? Un soplido con todo el poder que tenía y haber movido la piedra. Pero Jesús quiere que siempre hagamos algo. Primero nos pide fe, nos pide que demos un primer paso y después nuevamente Jesús da gracias. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa que la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús da gracias a Dios por el milagro que va a suceder. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Le dice a Lázaro, quien había muerto, que vaya afuera. Y el que había muerto salió atadas sus manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos que otra vez hay características recurrentes en este evangelio. Y aquí están los apuntes. Primero es creer, porque le dice a Marta que si tú crees, verás la gloria de Dios.
Otra cosa que volvemos a ver es que Jesús espera que la gente haga algo. Y en este caso es que retire la piedra. Yo, como saben todas las personas cercanas a mí, y obviamente las personas que comparten este grupo y en el que compartimos la palabra, yo varias veces me he hecho esta pregunta, porque siempre pido que mi familia se restaure. Y le digo, Señor, tal vez no estoy entendiendo qué tengo que hacer. Y hay hermanos que me han dicho, bueno, hay que conquistarla de nuevo a la esposa. Y a veces uno se ofusca, no ve maneras creativas de dar ese primer paso. Yo a veces me siento de verdad estancado, porque digo, de repente puedo hacer algo más, y de repente al escuchar esta palabra, al compartir esta palabra, me cuestiono eso, y de repente cada uno de nosotros tiene diferentes solicitudes a Dios. De repente es poner un negocio, pero quién sabe, tiene que dar uno el primer paso de que se llama con algún riesgo, obviamente puesto en oración y calculado, ¿no? Realizar una primera inversión. No sé, pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón al compartir esta palabra. Y yo mismo me cuestiono eso. Es mucho tiempo que estoy orando por la restauración de mi familia. Tal vez no estoy haciendo ese primer paso que Dios quiere. Jesús siempre agradece a Dios antes de obtener lo solicitado, lo que ya habíamos visto. Ora al Padre Jesús y le da gracias por el milagro que iba a suceder. Eso es tener fe, eso es tener confianza. Muchas veces me he cuestionado, también tal vez yo pido, Señor, restaura mi familia, pero de repente lo digo de boca para afuera. Tal vez no tengo la confianza real en Dios como para que el milagro comience a producirse. Son las cosas que tenemos que cuestionarnos si es que es algo que estamos pidiendo. Otro ejemplo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan 9, 6 al 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Aquí yo he visto este pasaje en la novela en estas novelas brasileras que las recomiendo, que están sujetas a la palabra, obviamente tienen alguna parte de ficción, ¿no? Pero está muy sujeta a la palabra. Y vi cómo el director se imaginaba cómo había sucedido esto, porque a veces nosotros leemos, miren cuántas líneas tiene este pasaje de la Biblia, tiene 3 líneas, y de repente no nos imaginamos tal cual ha sucedido este hecho. Y el director de esta novela describía de una manera como ellos lo hacen, ¿no? Porque tienen mucha imaginación, describía y se veía en las imágenes que Jesús hace el milagro tal como se ve en la imagen. Le unta el lodo y estaban lejos de la piscina de Siloé. Estaban lejos de la piscina de Siloé. Entonces, en esta representación fílmica, diríamos, del Evangelio, se ve cómo el ciego primero tiene fe. Otra vez tiene fe. Porque Jesús le toca los ojos, le unta de lodo. ¿Quién sabe? Alguien que no tiene fe hasta hubiera renegado. O sea, este tipo en vez de
diría, ¿no? De Jesús, algún incrédulo, este hombre en vez de curarme la vista me ha ensuciado mis ojos y de repente hasta me va a generar una infección. De repente, una vez que Jesús le dice a alguien, voy a hacer este milagro en tu vida, dice, no, o sea, otra vez más, esto no se va a cumplir. Y se queda sentado y no va a la piscina de Siloé. Porque no siempre es fácil actuar en fe. Yo a veces lo veo difícil, como digo, cuestiono, Señor, tal vez no estoy haciendo lo que me pides. Y el ciego de Siloé comienza a caminar y para él era muy difícil, comienza a tropezarse, la gente lo empujaba. Se ve de manera muy gráfica en la novela todo lo que tiene que pasar el ciego para cumplir lo que Jesús le había dicho. Se tropieza con la gente que se tropieza y que no le tenía paciencia. En ese tiempo seguramente nadie sabía ni de derechos humanos, ni que el ciego tenía los derechos de cualquiera, más bien era considerado alguien que de repente sus papás o él habían pecado y que eso era un castigo. Empiezan a empujarlo y el ciego se cae varias veces y tiene que preguntar para llegar a la piscina y pasa por muchos trabajos después de la instrucción que le da Jesús. Llega a la piscina, para lo cual primero ha tenido que tener fe. Segundo, ha tenido que hacer un trabajo. Ha tenido que hacer lo que Jesús le ha pedido, ¿no? Ha pasado dificultades. El milagro no se ha producido ese rato. Pero una vez que llega a la piscina de Siloé, el milagro se produce. Entonces tenemos que Jesús le pide una acción a la persona ciega. Y ahora preguntémonos otra vez, ¿Jesús podía sanarlo sin enviarle a lavarse los ojos? Claro que sí. Podía sanarlos sin la necesidad de darle este encargo. Pero una vez más vemos que Jesús nos pide una contraparte. Otro ejemplo más que tenemos de esto es Marcos 2, del 3 al 5. Y dice, de pronto llegaron a la casa 4 personas que llevaban una camilla. Llevaban una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados, y le sanó. Aquí vemos la imagen, que es también un pasaje de la Biblia que es usualmente leído, donde ¿qué es lo que pasa? Jesús estaba reunido en una casa y obviamente yo creo que más que nos podemos imaginar si llegara un personaje famoso a algún lugar, algún cantante, algún artista, la casa estaba repleta. No había por dónde ingresar. Aquí se ve la fe de los hombres que llevan a su amigo. Aquí tenemos unos apuntes. Otra vez tenemos características recurrentes en este fragmento de la palabra, en este milagro. Tenemos 4 personas que tienen mucha fe. Y seguramente que el paralítico que es bajado a través del techo, ¿no? Para dejarse mover,
y para dejarse llevar también seguramente tuvo fe, ¿no? Porque si no, de repente les hubiera dicho, no me molesten, o sea, me van a incomodar, me van a mover de un lado a otro. Cuando uno está enfermo, definitivamente a veces no quiere que lo lleven ni siquiera al hospital, ¿no? Menos si uno no tiene fe en que ahí lo van a curar. Pero aquí había 4 personas que tenían fe y más el enfermo 5 personas que tenían fe. Realizan una acción en fe y una acción bastante intrépida, ¿no? Porque primero, yo creo que después de hacer esto, la casa de la persona que estuvo, que dio la casa para la reunión, seguro tuvo que repararse. O sea, seguro se tuvo que desmontar una parte del techo para poder ingresar a su amigo. Podían haberse enfrentado a que Jesús lo riña, porque al final era un personaje famoso. Seguramente era muy difícil hablar. Nosotros ahora por los evangelios sabemos que era un Dios hecho hombre, pero lleno de amor. Pero si el presidente de cualquier país, del nuestro, está caminando por ahí y nosotros queremos pedirle un favor, seguro que vamos a tener temor de que nos vote, de que nos riña, de que nos diga que está ocupado. Y aquí ellos llevaron a cabo una acción en fe y una acción intrépida, una acción donde no les importó que el dueño de la casa de repente hasta los pegue, ¿no? No les importó que Jesús pueda enojarse con ellos porque no lo conocían. Entonces, otra vez vemos que hubo una acción en fe. Hubo algo de parte de el que recibió el milagro. Por supuesto, Jesús se llevó la parte que solo él podía hacerla, la parte imposible de lo que le estamos pidiendo a Dios. Él la realizará. Si estamos pidiendo algo de sanidad, si estamos teniendo problemas de dinero y que no vemos la luz al final del túnel, si estamos teniendo problemas emocionales, nuestra familia está fracturada, nosotros tendremos que hacer algo y Él hará lo que ya para nosotros no es posible, hará el milagro. Recapitulemos un poco lo que hemos visto. Hemos visto que en varios de los milagros, no me animo a decir en todos, de repente puede que haya algún momento espero conocer tan bien la palabra que pueda decir, no, estoy seguro de que en todos los milagros de Jesús pasa esto, pero hemos visto que en muchos milagros Dios espera que hagamos algo, que tomemos acción, que demos el primer paso, que de repente hagamos las cosas que están a nuestro alcance, a nuestro limitado alcance. El otro requisito en todos estos milagros, por supuesto, es la fe, actuar en fe. Y hemos visto que Jesús muchas veces, no en todos los milagros que hemos visto, pero ora y da gracias antes de que ocurra el milagro. Que esto tiene mucho que ver con el anterior requisito que es la fe. Si aplicamos esto a nuestras vidas, debemos hacernos algunas preguntas. Cuando pongo aplicación, significa que examinemos nuestras vidas en base a la palabra que hemos escuchado y que analicemos si pedimos cosas sin tomar acción en fe. Padre, de repente le decimos, haz que apruebe este examen y no damos el primer paso, que es estudiar. De repente, como a veces yo me siento, de repente pedimos, Señor, restaura mi familia.
y de repente uno no da los pasos indicados para reconquistar a la esposa o reconquistar a los hijos. Tal vez pedimos cosas, pero somos los primeros en no creer. De repente pedimos sanidad, Señor, líbrame de esta enfermedad. Pero desde nuestro pensamiento hasta lo que hablamos, decimos, no, yo ya no tengo remedio, me voy a morir. Y aunque pedimos, no somos los primeros en no creer lo que pedimos. Evaluemos si alguna vez hemos hecho esta acción de fe como la de Jesús, de agradecer por lo que estamos solicitando. Yo cuando he leído esto, he dicho a partir de ahora, una de las cosas y seguramente también evaluar si lo que estoy haciendo, si mis estrategias que obviamente por sí mismas no van a conseguir nada, pero evaluaré si el esfuerzo que yo puedo dar es el mejor que estoy haciendo. Pero otra cosa que he aprendido al compartir esto es que nunca he hecho esto. Y debemos evaluar de agradecer antes de recibir el milagro. Tal como en dos, creo, de los milagros que hemos visto Jesús hace. Agradece por los alimentos que Dios va a multiplicar en sus manos. Agradece porque Dios le va a escuchar respecto a resucitar a Lázaro. Hemos hecho algunas de estas cosas, cometemos estos errores en nuestra vida cristiana. Como siempre, terminamos haciéndonos un llamado a poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Hacer un llamado a abrir nuestros corazones para que sea el Señor que haga que esta palabra sea como una semilla en un buen terreno y que rinda al 30, al 60 por uno. Nos haga un llamado a tomar acción en fe, a evaluar qué es lo que estamos pidiendo y qué es de repente lo que Dios está esperando. Un llamado a orar, a tener una comunión más grande con Dios en la que Él pueda decirnos, esto es lo que estoy esperando de ti. Que renuncies a tu soberbia, que renuncies a este trabajo de repente y porque tiene otra cosa preparada para ti. No estoy diciendo que uno tenga que hacer eso. Estoy diciendo que hay cosas que de repente no estamos viendo y que Dios espera que las hagamos. Eso tenemos que determinarlo en comunión con Dios, en oración. A ser agradecidos en fe. Un llamado también a ser agradecidos en fe. Agradecer por el milagro que vamos a recibir, así como Jesús lo hizo. Y como siempre, si es la primera vez que tal vez, porque así Dios en su soberanía y en su voluntad, por casualidad, estás viendo este video en las redes sociales, alguien te ha compartido este video, y estás escuchando por primera vez de Jesús, te hago el llamado más importante de tu vida. El llamado que va a hacer que ganes la salvación, la vida eterna. Y es el hecho de que aceptes a Jesús como tu Salvador y que te rindas a sus pies y pidas perdón por tus pecados. Señor, te damos gracias por este momento que hemos compartido. Como siempre, tu palabra nos habla, no solo a los que escuchan, sino al que comparte también, Señor.
Que sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestros corazones, Señor. Uno no es nadie, solo un instrumento tuyo para hacer que una palabra tuya, Señor, rinda frutos o no. No es el modo en que uno habla, en el que uno expone, Señor. Uno da su mejor esfuerzo, pero es el Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo el que hace que esta palabra obre en nuestras vidas, Señor. En todos los que la hemos escuchado. Te pedimos que en este caso, Señor, sea de igual manera. Te pedimos que pongas fe en nuestros corazones, en esas luchas que estamos teniendo, en esos pedidos que estamos teniendo de repente desde hace años, Señor. En cosas que estamos pidiendo, milagros, Señor, sanidades, restauraciones de familias, Señor, dejar hábitos. En cualquier cosa, Señor, que te estemos pidiendo, de repente no lo estamos haciendo con fe. Por favor, Señor, haz que tu Espíritu Santo haga que nuestra fe se incremente, Señor. Haga que tomemos las acciones, Señor, que busquemos contigo en oración lo que tú estás esperando que hagamos. Es tal vez dar un paso valiente, Señor, que tal vez es dejar algo, que de repente es mudarse, que de repente es dejar personas, que de repente es acercarse a otras personas. Algo que tú estás esperando para desencadenar tus canales de bendición, Señor. Danos la claridad, Señor, que necesitamos. Solo tú puedes hacerlo, Señor, para dar ese paso, para poner nuestra contraparte, Señor, para que tú puedas hacer el 90 o 95% del resto que ya no es posible para nosotros, porque prácticamente son un milagro, porque en nuestras fuerzas nada podemos conseguir, Señor. Te pedimos, Señor, porque tu palabra se haga viva en nuestros corazones, en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, hermano, amén. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, no, y detener la grabación.